Habitamos el mundo. Llegan los crossovers de aniversario. Las y los conductores de nuestra programación Se mezclan Se encuentran y transforman sus perspectivas para explorar el mundo desde otros lentes. La noche se puede vivir, puede ser en sentido social, son seres sociales. sigue nuestra programación especial de aniversario y descubre ¿qué sucede cuando las fronteras entre programas desaparecen? Y las conversaciones cobran nuevas formas. Crossovers de aniversario. Formas de habitar el mundo. Bienvenidos a estos crossovers de parte del aniversario 88. En el marco del aniversario 88 de Radio Universidad estamos aquí presentes con Ángel Molina de Ecos y Sombras. Ponen un efecto, por favor. Con todo el crew de Sin Editar, David Reyes, Oscar Ramírez y yo. Buen día. Muchas gracias, licenciado Ramírez, por presentarnos. Y el día de hoy estamos en esta dinámica en donde cruzamos programas, donde se atraviesan, se mezclan las frecuencias y tendríamos ya varios programas. Si ustedes son ávidos de la programación de Radio Universidad, ya se han dado cuenta que ahí ha habido como estos especiales que intentamos platicar sobre el entorno, ¿no? Sobre el mundo que habitamos y parte del mundo en el que habitamos, pues es también las historias, ¿no? Las historias que nos contamos, y que Oscar. nos inventamos. Y nos inventamos principalmente, ¿no? Así que, estoy muy emocionado porque Ángel Molina es un personaje que es una leyenda en Radio Universidad. Puede o no puede. Ya mero viene tu programa, ¿no? Ya mero, ya está a nada de salir, de hecho. ¿Puedes contarle a la audiencia Cuenta un la poquito? leyenda que va a salir. Cuenta la leyenda, güey, justamente hablando de leyenda. Cuéntanos un poquito sobre tu programa, para darle contexto a los que no han escuchado Sin Editar, los que no han escuchado Ecos y Sombras, cuéntanos de qué va. Órale, pues fíjense, Entre Ecos y Sombras es un programa, pues yo espero que les interese a todos, porque ahí platicamos sobre las leyendas, no solo potosinas, ni siquiera solo de México, también hablamos de las leyendas latinoamericanas y analizamos el porqué, el qué hay detrás de el terror que nos hace vivir, pues todas estas historias a veces escalofriantes y siempre sobrenaturales. Al final del día, nuestro folclore siempre se va a nutrir de todas estas historias y la cultura siempre es autoinspiracional, de alguna manera, y es lo que vamos a revisar ahorita en unos momentitos más. De alguna u otra forma siempre tomamos inspiración de algo que ya existe, ya sea un cuento, una leyenda, una novela, para crear una canción, un poema. De alguna u otra manera estas formas de arte siempre se conectan y generan nuevas cosas. En este caso, en el programa de Entre Ecos y Sombras, el objetivo es precisamente ese, encontrar el qué hay detrás de, no tanto quitando como la parte así, desmentirlo así, porque sí, sino que qué nos aportó todo esto. Ay, qué bonito. Y por parte también de la gente, quisiera, David, cuéntales a quien no ha escuchado Sin Editar, ¿de qué se trata? Es donde cotorreamos y a veces hablamos así. A veces, de vez en cuando. Entredicho, ¿no? En el nombre, creo. Es como esta forma de ir cotorreando las películas, pues que revisamos cada uno semana a semana, los estrenos que vienen. Los estrenos de los 60s, que de los 40. Como Marty McFly, ¿no? De que, oye, esta película ya la vi, dice, ¿cómo es nueva? Si a sus hijos les va a encantar, ustedes no la han visto. David es Marty McFly. Así es, el viajero en el tiempo. Así que estamos en este marco del 88 aniversario. Ya han revisado que ha habido varias cosas, ¿no? Ha habido varias fiestas, ha habido varios spots, ha habido varios videos. Vale. Más pedo que sí. Y que no estamos en la cabina. Está raro. Así es. Así que muchas gracias a la audiencia que nos está sintonizando en el 88.5 FM San Luis Potosí, 91.9 FM en Matehuala y 1190 por primera vez el Sin Editar y Ecos y Sombras en el AM. ¡Wow! ¡Qué padre! Padre nunca nos invitó. Es más, yo también llego al FM. ¡Ay, increíble! Por primera vez. Aquí está, antes que nadie. La promesa. Y si quieren ver nuestras lindas caritas, pueden vernos a través del canal de YouTube oficial en Radio y Televisión UASLP
Y nos encuentran, además de también en la plataforma de Spotify. Ahí habrá una ventanita de especiales. Ahí nos podrán encontrar y descubrir lo que han comentado todos los demás programas, porque esto es un ejercicio bastante peculiar, ¿no? Sobre conectar con diferentes perspectivas un solo tema, que en este caso el nombre de este crossover lo encontrarán como ¿Quién inventa las historias que consumimos? ¡Qué emoción! Porque sí, es una pregunta como... Cuéntame. Quizá fui yo, quizá fuiste tú. Quizá fue Ángel. No sé, Ángel. Creo que Ángel, en su labor de investigar justamente este brevario popular que existe, ¿quién crees que inventa las historias? Depende a quién se las queremos contar. No, es que, a ver, ahí te va. Fíjate bien, ¿a quién se la vamos a contar? Nadie. Hemos revisado ya en algunos programitas que hemos grabado que las historias que contamos tienen un objetivo, ya sea entretener, ya sea advertir, ya sea cualquier objetivo el que tenga que ser. La persona que lo va a contar te lo va a contar según lo que quiere llegar a lo que quiere llegar. Por ejemplo, si yo quiero que mi hijo se duerma temprano, pues yo le voy a decir, oye, ¿sabes qué? La Llorona se aparece a las 9 de la noche, entonces a las 8 te bañas y estás dormido, porque se te va a aparecer la Llorona. Entonces ahí ya el papá contó la historia según su conveniencia. Para hablar específicamente de esto, pues tendríamos que revisar qué historias son las que queremos revisar específicamente. Ándale. ¿Qué hubo? O sea, Por ese no se sabía eso. No se sabía. ¿Tú sí sientes que las historias son como una advertencia, como moldear nuestras conductas y moldear nuestro mundo y imponernos como estas reglas? O sea, como tratar de ser a través de algo como muy didáctico, entender como el mundo y decir, no vayas ahí, muchachito. No vayas a los campos de centeno. Por ejemplo, ¿qué tal las historias que somos como más... ¿cómo llamarlo? Como desde adentro. ¿Innatas? ¿Internas? Internas, tal vez. ¿Cómo es emocional? Del corazón. Emocionales, creo que es la palabra, ¿no? Como las voces en mi mente. Como de que quieres como contar algo que a ti te pasó, ¿no? Sin saber si realmente hay una moraleja al final, ¿no? Porque creo que a veces como que hay ciertas historias justamente que se contraponen, ¿no? Como ese que son como las mejores historias. Una vez había escuchado a alguien que dijo, las mejores historias son las más personales porque son las que se vuelven universales. O sea, como de solo tú que te enamoraste específicamente de ese detalle de esa persona y lo pones en una canción, o como por ejemplo la de Her, ¿no? Que es como el sonido de la voz y todo esto. Solo ese tipo de romance puede llevar a que todo el mundo conecte, como David, que se conectó muy bien con Her. ¿Conectaste con Her? No, Está enamorado de Gemini. Ay, arruinando el programa. Ay, para que vayan a buscarnos en Spotify, a ver si es cierto, ¿no? ¿Tú qué opinas, David? ¿De dónde surgen las historias? Creo que concuerdo con Ángel con ese de que pues depende mucho de quién la cuente. Porque aunque venga de un lugar muy emocional, a fin de cuentas el simple hecho del creer que es digno de salir de uno sigue teniendo como que ese objetivo, ¿no? O sea, pues si yo estoy triste igual y quiero contar esa historia que aunque no lo piense, pues de una forma u otra va a impactar en alguien. Aunque seas tú diciéndome, ni estuvo triste, ya te impactó de alguna forma. Así es. Es que no estuvo triste, David. Esa película ya no estuvo triste. Así es. ¿Tú, Oscar, qué opinas? A mí me recuerda mucho a la vieja diosa griega Hestia, que ella la que cuidaba la hoguera, ¿no? El calor, donde podríamos llamar algo hogar. Y entonces contar las historias siempre han sido alrededor del fuego, siempre alrededor de una luz, ahora es alrededor de una pantalla. Y ahora hemos intentado siempre estar recreando todas esas historias que nos vuelven a decir y contar que el mundo está ahí a la vuelta. Como en esta película que tenían que tocar un gong gigante, una película de animación con un yeti, una cosa así, que todos los días tenían que aventar al papá a un gong gigante porque si no, no iba a salir el sol. Entonces el papá siempre tenía que lanzarse de cabeza a sonar un gong gigante en las alturas para que volviera a salir el sol. Y cuando se dan cuenta de que no hacía falta volver a salir el sol, se les rompe como todo el universo y tienen que volver a encontrar pues
sus historias, quiénes son ellos, porque algo que siempre habían hecho, nunca habían pensado que podía ser de otra forma, ¿no? Y eso creo que es lo que tiene que ver con lo que cuentan, ¿no? Es una historia que yo le cuento a mis hijos para tener esa leyenda entre nosotros, que nomás sirve entre nosotros, y que nosotros entendemos que lo hace para que el chico se vaya a dormir, que lo hacemos porque David estaba triste, sin tener que decir, ay, estoy triste. No, las historias nunca conectan como de esa forma. ¿Qué es el problema que tienen las películas? Cuando te dicen de qué van. O sea, cuando te dicen esto es una historia de romance y el romance es de esta persona con esta persona y ves esa película así literal, no es como tan entretenida, no es como tan atractivo, pero cuando hay otras cosas, que es lo que decías, esta cosa personal, íntima, que solo ese personaje lo está sintiendo, es mucho más fácil conectar con esas emociones que si solo explicamos, está triste o está emocionado, ¿no? Como de una manera más superficial, ¿no? Sí. Así, aunque trate de convencer. Y por ejemplo, tú mencionabas algo que se me hizo muy interesante, que es que depende a quién se lo vas a contar, ¿no? Y creo que para que las historias vivan necesitan gente que las escuche, ¿no? Claro. ¿Quién escucha historias, no? ¿Quién es la persona que va al cine, no? ¿Quién es la persona que va y cuenta como que se compra su libro de leyendas, ¿no? Porque siento que poco a poco, como dice Oscar, tanto perdemos la manera de contarlas, como también perdemos la manera de escucharlas, ¿no? Como que ya nadie quiere sentarse a escuchar, solo quiere ser protagonista de la historia. Ah, mi evento canónico no era mi evento canónico. Sí, hay un montón de feed en redes sociales que nos explican. Que dice que no. Dice que hay muchos eventos canónicos y muchos protagonistas. Oye, pues yo creo que público hay de todo. Si me preguntas específicamente quién va ahorita al cine, pues yo creo, bueno, no creo, es un hecho. Ahorita quienes están más presentes en las salas son la generación Z y la generación Alfa. Son ahorita los que están pagando su boleto, los que están yendo, los que están diciendo, yo quiero ver esa película. Tenemos el ejemplo más claro que acaba de tronar la película esta de Masters of the Universe, que es una especie de reboot, remake, no sé, de la caricatura de los 60, y tronó a pesar de que la película pues estaba decente, pero ya no hay público de esa edad que vaya a las salas. Entonces, el público, más bien, yo creo que tendremos que encontrar nuestros propios nichos, si nos gusta escuchar, si nos gusta ver, qué nos gusta escuchar, qué nos gusta ver, porque, híjole, hay dos series, una serie y una serie de películas, una saga, que a mí me encantan. Prácticamente tratan de lo mismo, pero uno es para niños y otro es para un público más adulto. Las películas son estas, las de la leyenda de la Nahuala, las de la leyenda del Charro Negro, todas estas, que es chico que se vuelve una especie de cazador de leyendas mexicanas, ¿no? Y la otra serie que se trata exactamente de lo mismo es Supernatural. Supernatural son estos dos hermanos Winchester que se dedican, ellos de plano sí se dedican a cazar demonios, a cazar fantasmas, todo este tipo de espíritus. Y pues digo, salvo la diferencia de que unas son leyendas más americanas y otras son leyendas mexicanas, pues el eje central es lo mismo. Simplemente ahí encontramos un nicho diferente. Uno está dirigido a los niños, y esto lo pueden ver los niños y esto lo pueden ver los adultos. Entonces ahí es donde creo que necesitamos empezar a ampliar el ojo y empezar a definir también nuestros gustos. A final del día, por ejemplo, a mí me encanta. Yo soy la persona así, o sea, a mí me apagas la luz y me voy corriendo en este momento. Entonces, yo soy la persona más miedosa de casa a conocer, te lo aseguro, pero a mí me encanta el terror. Uno, porque me persigue, por algún motivo siempre estoy metido en cosas de terror. Y dos, me gustan ver las películas de terror porque siempre van a encontrar una manera diferente de contar una historia. Hace poquito me aventé una película que se llama Presence. Que es una película de terror sobre el fantasma, desde el punto de vista del fantasma, exacto, ¿no? Que está contada desde el punto de vista del fantasma. Sin meditar que lo explique. Entonces eso está muy chido, y pues ahí a lo mejor es algo, una especie de subgénero que me puede gustar y que me puedo encaminar hacia él. Así es. Ay, me gustó mucho esa película de Sergio, porque me acordé que estaba bien padre, ¿no? Y justamente mencionas algo como muy padre de estas como reescrituras, reversiones, ¿no? De como las leyendas, ¿no? ¿Leyenda de He-Man?
Lo dicen, ¿no? La serie animada, la de Supernatural, ¿no? Que retoman cosas como del folclore popular para como contar sus propias historias, ¿no? Y en México ha habido varios intentos como La Llorona, La Planchada, como todo esto, de tratar de actualizarlo o llevarlo como al público masivo, ¿no? Estas leyendas que curiosamente son como muy nacionales, pero al mismo tiempo se vuelven como una cosa muy local, ¿no? ¿Qué opinan ustedes justamente de esta reescritura, David? De este como intento de siempre, que es muy curioso, ¿no? El público mexicano no ama el cine de terror, pero no hay una gran película de La Llorona o una gran película del Charro Negro, ¿no? Pero creo que quizás se debe, volvemos a lo mismo, ¿quién cuenta las historias? Como ustedes, les preguntaría, ¿cuál fue la primera vez que escucharon la leyenda de La Llorona? ¿Cuál fue la primera vez que escucharon La Planchada, La Loca Zuley y El Gallo Maldonado? En el libro azul de leyendas potosinas. Ahí está. O sea, es como mucho esta cuestión de lo que descubres en la escuela, te la cuenta tu papá, tu abuelo, ¿no? Algún tío. O sea, como que las conoces en un contexto tan específico que se hace como... Siento que uno la entiende como una cuestión muy local, pero aparte como que boca a boca funciona diferente de está padre porque me acuerdo cuando la descubrí, me acuerdo cómo me la platicaron, diferentes personas se platican de otra manera, que una película se convierte como una forma muy absoluta de querer contarla, ¿no? Ay. O sea, como ya es un producto que no es el simple te quiero platicar la historia, sino tengo que sacarle ganancia, es algo masivo que saber fuera de aquí, es como de, pues si ya le diste como esa versión más definitiva que no... viene de ese lugar como no tan mítico, pero tan local, pues como que pierde mucho el chiste, siento yo. Los Ángeles no es local. Tony Dalton es potosino. Tony Dalton. Saludos a Tony Dalton, que sé que nos está viendo. El verdaderamente talentoso de Matando Cabos. Sí. Desde RBD. Y de La Planchada. Estaba en RBD. ¿No? Tú, a ver, tú eres fan como de estas nuevas reversiones y justamente que si no ocurrió, ¿por qué como que no conectaste con eso? Y sí conectaste como con las historias locales, ¿no? Creo que depende mucho, pues por eso, como de cómo las fui descubriendo, que si por el librito, que si por cómo me las contaron, que a la hora de ver la experiencia en el cine es como de... Creo que dejar como esos huecos en las historias que te da como el boca en boca, como todo eso, creo que funciona mejor que ya La Planchada intentaron explicarla con estas cuestiones que igual y como que no. O como que sí hacen sentido, pero ya le quitó como que todo este misticismo de que fuera una historia tan incompleta. Hoy por hoy hay una tendencia sobre explicar las cosas, ¿no? O sea, justificar a los villanos, esta tendencia de te quiero explicar el porqué. Cuando precisamente concuerdo mucho contigo que hay historias que su magia se basa en el no saber, en el simplemente está y se acabó. Y el encontrar un origen específico de cada leyenda también siento que les quita el alma. Así como se las quita también el decir... La Planchada. Convertirlo en un producto. Si tiene alma, se aparece. No, te tenía. No, me refiero a que la película ya no tuvo alma, pues. Es que ya pierde es que el río de La Llorona era el que está atrás de mi casa y no era Reforma. Ajá, exacto. ¿Era Reforma? Era Reforma de era culo de la corriente donde desaparecía La Llorona. Yo imagino, ¿no? En el río Santiago. Es más grande, ¿no? Un día que llovió. Porque existe La Llorona en todo nuestro país. Sí. Y nunca tiene un rostro. O sea, nuestras leyendas no tienen rostros. De hecho, fíjate que Loca Zuley creo que nada más, ¿no? La Loca Zuley. ¿Se fue la única? No. Juan del Jarro, el Gallo Marronado. El Gallo, ajá. Eso sí, bueno, esa hay una estatua que la de... Los Maltos, ¿no? Pero Juan del Jarro. La Maltos también. De hecho, ella supone que vivía en Arcos y Piña. De hecho, Juan del Jarro es como muy peculiar porque no le encuentro nada fantástico. ¿Cómo no? O sea, imagínate ir por ahí por la calle y te encuentres un homeless. O sea, lo ves ahí normal todo. ¿Qué hora se perdió? Ajá, le das la moneda y te dice, no, mañana te vas a encontrar 5 pesos. Te los encuentras. Dime que eso no te saca de onda. Entonces probabilidad, ¿no? Al siguiente le dice... inauguró la muerte de varias personas. Bueno, sí, también. Sí, se supone que la gran... eso cayó en duda. Se supone que la gran inundación del 38 y esas cosas fue el que dijo, les va a pasar eso. Nostradamus. ¿Cómo de que no? Llórale.
Wanda está ahí para ganar Es que un día va a llover. lotería. Un día de estos va a llover. Exacto, ¿no? O siempre llueve cuando lavo el coche. Ahorita que comentaban sobre justamente perder el alma de las historias, siento que está ocurriendo algo como muy peculiar en el caso de esta película de Tony Dalton, de Turno Nocturno, Ajá. que no logra atinarle a que una de las cosas por las que las leyendas siento yo que se vuelven leyendas es porque logran comentar sobre los miedos que están ocurriendo en la sociedad y conectarlo con la historia, como perfectamente. En el caso de Turno Nocturno, las cosas como que empiezan a plantear distintas ideas como el abuso entre colegas, el abuso laboral, el abuso sexual, y entonces como todo eso es como todo el revoltijo de los miedos del siglo XXI. Canción sobre el diablo. Ajá, y antes era, creo que en el caso de la planchada, ¿cuál es la historia de la planchada? Según yo que la deja el novio, ¿no? Ajá, Sí. que Ser soltera. Son estas historias que ocurrieron después de la revolución. Ajá, O sea, ¿no? todo el trauma nacional. No, o sea, no es tanto ni posrevolución, es post Segunda Guerra Mundial, cuando las mujeres empiezan a insertarse ya en el campo laboral, y el mensaje pues era variado. El mensaje era, a pesar del dolor, a pesar de que estés con el corazón roto, tú te tienes que comportar, tienes que trabajar y tienes que lucir pulcro. Ajá, ¿no? Y que justamente estamos hablando en un México en el de que apenas tienen derechos electorales, se están insertando en el mercado laboral. Entonces esta idea de si pierdes al amante o al amor, pierdes a tu esposo, pierdes tu patrimonio, pierdes todo, ¿no? O sea, como tu dinero está ligado, quieras o no, al género masculino. A casar. Ajá, Pero entonces... tú, o sea, como que todo la valía como persona, ¿no? Sí, claro. Si te quedas sola, o al menos en esa... Sola, soltera y quedada. Ajá, sí, exactamente. Ajá, y entonces como que tratan de tomar esa historia, y que creo que es una idea muy interesante, mira, pero ahora los verdaderos miedos de las personas son estos, y entonces ahí como que no termina de cuajar, porque mientras la original es muy moralizante, muy moralina, en esta como que justamente el formato de la historia no sirve para hablar de estos otros... De ningún terror. De ese miedo muy profundo. Sí, porque los terrores modernos ya no es por tu culpa, ¿no? Ya no son victimizantes, ¿no? Sino es como plantear que hay un sistema que nos está abusando, oprimiendo, y que muchas de las cosas que nos ocurren en realidad son parte de que, pues claro, ¿no? Es una posición de poder y es un privilegio, y eso le otorga como ciertas herramientas para abusar de las pasantes, ¿no? Y de cosas así. Entonces como que siento que es justamente el molde de la historia no encaja a la perfección a lo que está contando, ¿no? Y entonces terminó siendo Turno Nocturno una película como extraña, peculiar, ¿no? No sé, ¿tienes algún ejemplo? Es que tú casi no has hablado. Cuéntanos de tu leyenda favorita. ¿Mi leyenda favorita? Ay, no sé. Es que me estaba acordando, por ejemplo, de esta persona blanca, traje amplio, muy alto. No, una historia norteamericana creada, que había unas gemelas que habían creado. ¿No sabes? Slenderman. 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 ¿No? Slenderman se hace todo un dilema en internet. Hay muchas historias alrededor del internet. Se sataniza el internet, se sataniza a los jóvenes otra vez. Y cuando sale la película se hace un fracaso total. Se hacen videojuegos, se hace un fracaso total. Pero con el de la pizzería, Friday Night at Freddy's, que es el mismo principio donde sale la historia, pero que sí tiene un rostro, sí tiene un personaje, es llevado a videojuegos, es llevado a historietas, a cómics, a fanfics, a las películas, y resultaron muy, muy entretenidas. Es difícil como trasladar, volver transmedia, esto que nació en la transmedia. Que salía en la transmedia, ¿no? Cosa como curiosa. Por ejemplo, ustedes que son como más jóvenes y están viviendo en este momento el nacimiento de estas leyendas, ¿no? De los backrooms, de Slenderman, o sea, no sé, David, ¿tú llegaste a ver Slenderman en el internet? ¿Creíste que era verdad? Yo ya estaba grande, ya no. Ya sabía que era una tonta. Yo perdí ese momento mágico en el de tal vez este video es real. Pero a ti te tocó cuando no puedes decir el nombre de alguien en el espejo. Decir el nombre Mary. Que luego lo revivimos como con Charlie, el ¿no? Charlie, de Candyman.
y todas estas como películas noventonas, que eran la película de la leyenda urbana y que eran estas cosas que si lo tomas te mueres. Uy, te vas a morir si mezclas la coca con mentos. Y David tocó estas historias que ya surgieron en el internet. Pues creo que parte de lo interesante de esto es cómo cambia esta dinámica de contar las historias, ¿no? O sea que bien o mal La Llorona, todas estas pues siguen siendo como que la misma historia base, nada más con diferentes formas, y que la llegada del internet, la llegada de... Parte de lo que hace tan interesante, por ejemplo, lo de los backrooms, es que a pesar de que a la película le fue bien y sienta como cierto canon, pues es de que cualquiera puede tener su historia y la puede subir, y eso es lo que lo hace tan tuyo. Que de Slenderman, la película siento que le va mal, porque no existía una historia, sino era el hecho como de nuestro forito puede tener la historia que creamos nosotros y no invalida la historia que crearon esas otras personas, que igual y la lees y dices, bueno, está padre, pero no tiene nada que ver con la mía, ¿no? Que le daba... Sí se me apareció. Le daba como este pie a que cada quien podía crear sus propias historias, y a la hora que te dicen, no es cierto, aquí está la película que te dice cómo es como de... no es cierto. Como que no. No sé. ¿Cómo es, Ángel, justamente este fenómeno de alguien que trata de buscar las historias y darte cuenta que el chiste de esta historia, de este mito, es que no hay algo registrado, que no hay una historia oficial? Híjole, esa parte ya roza incluso pues en varios temas legales. El fenómeno de las creepypastas, que es donde nace Slenderman, donde nace Jeff the Killer, donde nace N cantidad, que son las neoleyendas anglosajonas. Es todo un espectáculo porque efectivamente hay mucho, pues no quisiera decir abuso, pero no encuentro como la palabra específica en el decir, pues yo me inventé esa historia, yo la subí a YouTube un día o la subí a Reddit y ahí quedó, ¿no? Y no la registré porque, pues, ¿quién me va a pelar? La subí a Wattpad y resulta que, como a Godínez y Chespirito, ¿no? Que resulta que alguien se dio cuenta que no estaba registrada y presta para la orquesta, porque aquí nos vamos a forrar en billetes. Y el cine de terror es maravilloso porque con poco dinero haces un chorro. O sea, James Wan haciendo Saw, sí fue James Wan, ¿verdad? Sí. Pues de ahí se hizo de nombre y se hizo de millones. O sea, Saw se hizo creo que como con 7 millones, si mal no recuerdo, una cosa así. Y ahorita es una saga de 10 películas, quién sabe cuántos videojuegos y libros y lo que quieras. Y cuánto dinero no hizo con esos 7 millones que partió, con lo que partió. Entonces, es de alguna forma triste ver esa parte, porque por ejemplo, no sé si en la película de Kilómetro 31, que mezcla dos leyendas mexicanas, que es precisamente La Llorona y es la leyenda de la carretera México-Toluca, si mal no recuerdo, donde se aparece un niño y las mezcla y todo, pues ahí como tal agarra dos leyendas para hacer una sola película. De dos no hizo una. y de dos no hizo una. Pero al final es una creación nueva, si lo queremos llamar así, y no sabemos incluso si hubo pago de derechos de autor, si hubo algo detrás de, simplemente él puede decir, pues yo agarré esta historia nueva, nadie la había inventado, ¿por qué? Pues porque nadie cruzó a estos dos, entonces nueva. Sí. Así que ese es el mensaje: roben las leyendas populares. Sí, los artistas dicen, ¿no? Sí, los grandes artistas roban y venden el brevario popular, ¿no? O lo decimos nosotros, lo dicen otras personas. Otras personas, pero mientras meditan cuáles son sus leyendas, si roban o no. Nosotros nos vamos a un corte. Les recordamos que están escuchando los crossovers por el motivo del aniversario 88 de Radio Universidad. Este nombre de este crossover en específico se llama ¿Quién inventa las historias que consumimos? Con Ecos y Sombras, Ángel Molina y el Club de Cine y Terror. Regresamos. Crossovers de aniversario. Formas de habitar el mundo. Continuamos. Pues ya volvimos, estamos
aquí en los crossovers. Seguimos en Entre Ecos y Sombras. Tenemos también aquí al crew de Sin Editar. Recuerden, estamos en la 88.5, en la 91.9 y al parecer, milagrosamente, en la 1190 AM en Spotify y en todos los medios que ya conocen. Continuamos con este tema. Yo también quiero jugar. A ver, para acá porque no te alcanza. Sí, ves, ahí está. Para este chiste necesitan ir a YouTube. Es verdad, es verdad. Para entender qué demonios estamos haciendo, nos pueden ver también en YouTube. No, mejor. Continuamos con el tema. Estábamos hablando hace un momento de las recomendaciones que robemos el brevario cultural y nos hagamos de millones y millones. Oye, yo tengo una duda. ¿Por qué tienes tan mala opinión de Kilómetro 31? Es buena película. Porque dirías que sí es una buena... Bueno, a ver, o sea, yo no estoy diciendo es una joya del arte del arte cinematográfico. Creo que es esta cosa de que como te das cuenta muy rápido que está usando las leyendas, se acaba como justamente el misticismo. El misticismo. Y es esta cosa como de, esa es tu Llorona, ese niño que se aparece, y entonces este niño que se aparece, que lo toma de la México Toluca, es algo que ha existido por montones en la radio, ¿no? El programa de la mano peluda. Sí. Que era la gente marcando a este programa en la noche, de Juan que Ramón va Sáenz. Sobre todo en la carretera, y acabo de ver algo extraño, acabo de ver una luz, acabo de ver algo que se apareció, he sentido un escalofrío, no sé cuál, y entonces graba así como una histeria colectiva donde todos estaban inmiscuidos mientras viajaban, mientras la radio los iba conectando. Y entonces creo que eso es lo interesante de ese fenómeno. Y Kilómetro 31 trata de explicárnoslo, no lo muestra cómo es el truco, por decirlo de una forma. Y entonces como, bueno, o sea, yo me aburrí mucho con Kilómetro 31, ¿no? Es como, órale, ese era el susto, ¿no? Como que no hubo una sorpresa, ¿no? ¿Qué es lo bonito del susto? O sea, y cuando alguien disfruta el terror, siempre es como esa parte de, me voy a ir a asustar, ¿no? O sea, para poder disfrutar del terror también uno tiene que poner de su parte y saber, pues estar en esa situación. Porque conozco muchos amigos que siempre es, mira, ahí va a salir el monstruo. Mira, y se le ven los hilos. Y entonces como no están jugando la fiesta, sí, ¿no? como que no están jugando con la convención, por favor. Es como de, pues va, ¿no? Entonces ni disfrutas la película. Pero cuando le compras esa premisa, creo que hasta las películas más chafonas, son muy entretenidas. Y al menos yo con Kilómetro 31 no pude. O sea, no le pude como comprar la premisa porque se me hizo como chafa. Que en vez de hacerme sentir esa desolación o este terror colectivo de lo que se aparece en la carretera, era como, ya, ¿a qué hora sale el niño? Ya, ¿a qué hora sale el mono? Que es algo que logra, creo yo, muy bien, por ejemplo, la del aro. Que el aro ya lo estamos esperando, ya vimos más o menos qué es el espectro, y cuando sale todo el mundo está muy espantado, ¿no? Ha generado una tensión muy interesante. La mitad de la película no se construye a partir del que no sabes qué hay en la cinta. No debes de verlo, David. Ya lo viste. No, Creo que es justo, ¿no? Como esa discordancia ludonarrativa de algo que nace de muchas voces. Qué palabra tan enorme. De esto que nace de muchas voces, quererle dar una sola, ¿no? Como de, al fin de cuentas, eso es lo que tienen de bonito como las leyendas, que nadie tiene como el absoluto y de repente es como de, no, aquí va, es como de, ya arruinas el chiste. Creo que por eso me gustan las películas mexicanas de monstruos. O sea, sobre todo los de La Risa en Vacaciones. No. Esa arte, esa es cosa aparte. Está monstruosa esa película. Esas son joyas para otra opción. No sé, el México de los 70s, el cine de los 70s es en nuestro universo cinematográfico de monstruos. ¿No? El de la mujer La momia de Guanajuato. Antes de pasar como a ese género, vamos a otro kilómetro. ¿Por qué te gustó a ti Kilómetro 31, no? Porque ¿qué la audiencia puede encontrar ahí que digas, sí, Oscar estaba equivocado? Sí, claro, también. Eso está chido. No, Oscar, tienes razón. O sea, a ver, yo tengo una queja en general con la gente. O sea, una queja en general con la gente que porque no les gusta algo, lo hacen menos. Y hay que saber diferenciar entre gusto y entre pues una calidad, que al final de cuentas la calidad incluso puede ser ahí medio ambigua, pero pongámosle que hay un estándar general. Me voy a deslizar un poquito de tema.
a mí me encantan las películas de Tron, sobre todo Tron Legacy. Argumentalmente es un asco, o sea, la película se sostiene porque se tiene que sostener y el guionista dijo así va a ir. Pero la película a mí me encanta, me fascina. Entonces, Kilómetro 31 tiene una situación medio parecida. Y meten una cosa. Yo soy una persona, no sé ustedes, estaría chido que me lo platiquen. Yo soy una persona que sí creo que hay algo más allá, que creo que hay cosas paranormales, que hay cosas que no podemos entender. Tampoco pienso que todos los fenómenos que nos ocurran fue un fantasma, pero sí creo que hay cosas que no podemos entender. Y hay una película que a mí me encanta, que es Insidious, que también es de terror y también es de James Wan. Te amo, James Wan, también sé que me estás viendo. Te explican, en la película le llaman el Beyond Far, algo así. Que es el mundo del más allá, ¿no? Ajá. Que es como una especie de cuando tienes un viaje astral. O parálisis del sueño. O parálisis del sueño. O cenaste pesado. Es al lugar al que vas, que hay una especie de Darth Maul. Ahí como... Ándale. Como cerrajero. Sí, es importante las puertas. Sí la vi. Es el que fue a los 8 segundos, de hecho. Entonces, esta película de Kilómetro 31 maneja un concepto similar, que cuando la hermana queda en coma se supone que está como en un limbo así. Y a mí me gusta mucho ese concepto porque según mis creencias, según lo que estudié, según lo que quieran opinar, eso es muy atinado y muy cercano a la realidad. Hay una especie de subplano que está aquí en este mismo entorno, pero nosotros no lo podemos alcanzar y no lo podemos ver, pero está aquí. Entonces, esas películas con ese tipo de concepto y que lo abordan, a mí me encantan. Que es como una ambición narrativa muy grande, ¿no? Porque mezclaste La Llorona, mezclaste la historia de la México-Toluca, Sí. mezclaste viajes astrales. Fue su endgame. Y todo en cuanto en una hora. Hora y cachito. Sí, pero es cortita, no es tan extensa la peli. En un azul fantasmal. Bueno, a ver, mejor que Cañitas sí está. Cañitos sí es un clásico increíble y espantoso que nos dio una gran pela de box por alguna extraña razón. Las leyendas que contaremos a nuestros nietos, gente. Y esa y la de la Casa del Diablo, que ahora es una tienda de cadena. Ahí en la calle de Carranza. Frente del otro cielo embrujado. Sí, cierto. Y otra casa aquí a un par de cuadras de Arista 245, donde está la universidad. También era otra casa. ¿Espantón? Ay, con Zaragoza. Sí. Y otra para el otro lado, porque hay muchas aquí. En el centro, por ejemplo, había espantan. Casa del Diablo. Ahorita que Y su héroe nacional de terror. que cantabas, Oscar, de que parte de La Mano Peluda. El programa es esta histeria colectiva que va ocurriendo en tiempo real. Sí. Es como una cosa muy padre, que justamente creo que el cine carece, ¿no?, de la inmediatez de la radio para poder generar esa conexión inmediata, ir contando y agregando historias. Tal vez lo que ocurrió ahora a hipervelocidad en el internet. Antes pues ocurría en la radio, pero pocas películas pueden lograr eso, ¿no? Porque es una experiencia de cierta manera Como el exorcista. aislada, como El A mí Exorcista me sigue dando miedo. o La Bruja de Blair, que generan como esta histeria colectiva A partir de una página web de una página que web. aseguraba ser real. Y de que justamente se pasaba mucho de mano en mano. Sí. La historia de que, no, velo, esto es real, así como en el lado, dentro de su propia narrativa, hablan de que no, esto es real y se lo van pasando. La Bruja de Blair para muchas personas llegó justamente ahí como ya una cosa de... Se había acabado aura, el pánico ¿no? satánico. Y revivió el pánico satánico con La Bruja de Blair. O sea, sí fue esta cosa de terror muy, muy escabroso. De la internet, de carreteras, de viajar. Porque también era la época donde De cineastas los jóvenes haciendo iban a empezar a documentales. salir a las calles, a la carretera. Y creo que tampoco teníamos en Estados Unidos sobre todo esta crisis de los asesinos seriales. Entonces como que estaba
O sea, el pánico no existía ya. Como en la cultura, sobre todo en Estados Unidos. Los propios protagonistas, ¿no? Eran estos chicos nihilistas que era como, ay, puras cosas payasas de los, bosque, de los cosas viejitos chidas. del pueblo, aquí no espantan, y sabes que sí los espantaron, ¿no? Y sí les cabraron su cuellito. Bien feo. Sí. En 2 películas. Hay 2, ve, la segunda no está. Es un videojuego. Está chido. Por ejemplo, Ángel, tú que ves como esta historia que es como tal vez una de las pocas leyendas que ha generado el internet, ¿no? Del de si es verdad, ¿no? ¿Qué tal si sí, ¿no? Y que generó su propio misticismo, ¿no? Sin necesidad de... Grabándolo con cámaras caseras. Ajá, ¿no? Que como una cosa muy independiente. ¿Cómo fue para ti ver el proyecto de La Bruja de Blair? ¿O de plano te la has saltado? No me la he saltado, pero quisiera habérmela saltado. Es que, ¿sabes qué? Es yo tengo déficit de atención. Entonces, partamos desde ese tristísimo punto. Entonces, la cámara pues, la va moviendo la chica, entonces la está mueve y digo, ¿a dónde veo? Ya me perdí. ¿Qué estamos haciendo? Entonces a mí me estresó mucho esa parte de la película. No sé si era la idea que también eso generara como parte del terror. Pues, es que como se supone que era un metraje encontrado. Ajá, sí, el found footage. un metraje encontrado. Claro. Sí, creo que la primera popular del género fan footage, ¿no? Ajá. Creo que hablas de algo como muy importante porque sin quererlo, La Bruja de Blair metió idea de la cámara en mano, cosas que ya se venían trabajando en el Dogma 97, ¿sí, no? ¿O no? 87, no sé. Bueno, en el movimiento Dogma y compañía, ¿no? Sí, y que justamente plantearía lo que sería, digamos, el estilo audiovisual del nuevo siglo, ¿no? Ahora tú abres tus redes sociales y todo es la cámara en mano y el de ¿por qué el que graba nunca enfoca? Cualquier cosa. O sea, y todo como un lenguaje ahí de si ves algo ya en un tripié, ya no te la crees. Ajá. Te imaginas como, eso no es cierto. O sea, ¿quién pondría un celular ahí parado, no? Sí, claro. Es como si no tiene el movimiento el que le tiembla, el desenfoque. Caos, y todo eso ya no hay veracidad en eso, ¿no? Y que La Bruja de Blair lo toma como una herramienta para crear como esta veracidad. Exacto. Desde la ficción, ¿no? Ajá, y que todas las demás películas intentarían replicarlo, ¿no? O sea, por ejemplo, me acuerdo mucho de Cloverfield, que es como intenta hacer La Bruja de Blair, pero con una especie de Godzilla. Sí. Y entonces los zooms y los movimientos de la cámara son como muy orquestados. Y claro, ahí casualmente la cámara se mueve y panea y ahí está perfectamente encuadrado, ¿no? Todo. Y entonces esta Bruja de Blair, que para la audiencia, o sea, no eres el único. Había registros de gente que salía a vomitar porque se mareaba. O sea, la audiencia del 99 no estaba acostumbrada a eso, ¿no? Tú, David, ¿qué opinas de La Bruja de Blair? Más que de la Bruja de Blair en concreto, pues sí que es como bien importante esa revolución que arma, porque justamente era eso, era el momento en el que por primera vez los jóvenes, o sea, ya no eran nada más estudiantes de escuela de cine que compraban una 8 milímetros y tenían que hacer lo que podían con lo que tenían, sino que era la primera vez que tú o yo podemos tener una cámara que sigue siendo algo carísimo, pero mucho menos que antes, y era como esa idea del esto que estás viendo en la pantalla de cine lo pudiste haber grabado tú con tus amigos hace rato en el Parque Tagamán. Pudiste haber sido tú. Pudiste haber sido tú. Y cómo eso termina, volviendo un poquito al tema de los creepypastas, pues como también es la base de eso, ¿no? De esa foto bien borrosa que igual y antes hubiera sido como de, ¿eso qué? Ahora era como de, iba corriendo. Ajá, exactamente. Pero sí es un ovni. Maussan sí tenía razón. Y Jaime Maussan tuvo que profesionalizarse a hacer hacerlo mal. Ajá, ¿no? Se profesionalizó tanto que se creyó sus propios cuentos. El peligro, ¿no? Sí. Y por ejemplo, de este género que inaugura La Bruja de Blair para el mainstream, ¿no? Las grandes audiencias, que es el género del metraje encontrado, ¿cómo es justamente para ti que te gusta como investigar las leyendas y descubrir los orígenes, ver una película que intenta crear como
el misticismo de algo que no existe, ¿no? Sí. O sea, este aura de es un libro que nadie ha leído, ¿no? Esos palitos están embrujados. Ajá, es un video que encontramos en una bodega. Y es como de, encuentras alguna conexión como de, claro, todas las leyendas surgen de esto, ¿no? Claro, esto sí tiene como la idea de intentar contarnos otra cosa, que siento que es como un género de metraje encontrado, es también una especie de leyendas urbanas, ¿no? Que quisiéramos que fueran real. Fíjate que yo creo que eso es lo que le falta al cine de las leyendas mexicanas. No vendernos a querer vender historias en el angloformato, no querer vendernos historias y adaptarlas, no querer sobreexplicarlas. Creo que todos ya entendemos, por lo menos en México, cuál es la historia, en Latinoamérica también, de qué se trata. Yo creo que nos deberíamos de mudar a contarlas desde una especie de found footage. Puede ser incluso hacer un documental, una persona que va a buscar a la Llorona y se la llevó la Llorona. Sí, lo padece. Y si no regresa. Y si no, ahí está. Entonces ahí está la duda. Ya ha sido como ese gran mito, ¿no? Y sí. Sí la ganamos. Yo lo sé. Creo que es algo muy bonito eso que dices, ¿no? Como de quiénes son los narradores mexicanos, pero, o sea, como en el sentido de cuál es el estilo de las historias que estas personas podían narrar, ¿no? Porque en el momento que queremos, como dices, hollywoodizar todo, se vuelve al de, esa no es mi realidad, ¿no? O sea, México no vive... Sí, la high school no es con casilleros. Exactamente, ¿no? ¿Qué opinas, David? Como de dónde surgen como nuestras ganas de contar estas historias, ¿no? Y por qué no las podemos adaptar al cine. Y es como por esa necesidad de que es un... cada país tiene como su misma cosmovisión respecto a las leyendas, ¿no? O sea, lo que nosotros entendemos de una leyenda no es lo mismo que van a entender los gringos, no es lo mismo que van a entender los japoneses, no es lo mismo que van a entender en Colombia, o sea, que eso cambia mucho dependiendo del territorio. Entonces, ¿por qué una cuestión de contar de una cosmovisión tan tuya lo vas a adaptar a una cosmovisión tan gringa o un formato tan... O sea, ¿dónde está como esa... que sería como lo de la fenomenología latinoamericana, esta fenomenología del sur de vamos a reescribir nuestra historia desde nosotros? Pues ¿dónde está eso en esta cuestión del cine, de la música, de... Pues si no lo cuentas como lo vas a contar tú y lo quieres adaptar a que los gringos lo entiendan para que tu raza de vuelta en casa lo comprenda. Pero está bien chida Huesera. Pero quizá funciona con otra lógica. Va para otro lado. ¿Qué? ¿No te gustó Huesera? Órale. Pues no, pero creo que va en otra dirección. Es el último programa que hace. Pues se siente en la fila de enfrente. Es la fila reservada para gente que no me gustó eso y que bien te guste. Que sí es como interesante replantearnos, ¿no? Cómo lo estamos contando, como dices, ¿no? Hay algo que, por ejemplo, considero que es como mucho de las historias mexicanas, y es que, y a diferencia de las gringas, no tienen este tercer acto. O sea, ve a escuchar La Mano Peluda y todas las historias como, y después, pues seguí mi vida normal. En México todo el mundo sobrevive al miedo, sobrevive al monstruo, sobrevive a la fantasma que se la padece, y nunca hay un final. Ajá, nunca cierran las historias. Se me hace como muy fascinante. Y entonces en el momento del de, los hermanos desaparecemos. Uy, no hablé. Entonces en el momento en que tratas justamente de construirle un tercer acto, de darle un sentido y un final a esta historia, como que al menos yo creo que, por ejemplo, ahí va desencadenando donde esto ya no se siente mexicano, esto ya no es algo que me contaría mi abuelita, ¿no? Porque tu abuelita te cuenta de, ay, sí, a alguien se le apareció y ese alguien sigue trabajando en el barrio. Nos gusta quedarnos como con esa aura de... Eso te puede pasar a ti. O sea, de Juan del Jarro se te puede aparecer, el Gallo Maldonado se te puede aparecer, La Llorona se te puede, o sea, no es como y desapareció para siempre, fines como sí, es como en la película que tiene que haber agua para que aparezca La Llorona. Ajá. La sequía está difícil, licenciado. Nos salvamos de La Llorona. Que, por ejemplo, en la mitología de los aliens,
O sea, ocurre como el de o lo ves de lejos o ya no vuelves. Y vuelves como una persona diferente, tal vez ni siquiera eres tú, ¿no? Mientras el mexicano convive con la muerte, con lo paranormal. Y con los aliens. Y con los aliens en su cotidiano, ¿no? Sí, ¿Y qué hiciste al día siguiente? Pues regresé a la fábrica, ¿no? Porque si no me corren. ¿Tú qué opinas, no? ¿De dónde crees que nacen justamente esta forma de contar historias mexicanas, ¿no? ¿Cómo es una típica historia mexicana? La maravilla del terror latinoamericano es que por fin alguien se animó a decir lo que se dice entre la gente. Todos hemos visto Chucky, estamos de acuerdo. Yo les hago una apuesta de que mínimo 2 personas les han dicho así de que qué tontería. O sea, al muñeco lo veo, lo pateo. Pero es porque nos entendemos acá y acá tenemos preocupaciones mayores, efectivamente, vámonos a la fábrica, vámonos acá. Uno ve Malcolm, el de en medio, y dices, es que estos cuates son pobres, tienen mejor casa que yo. Y entonces, toda esta parte del cine y esta visión muy, muy americana, muy agringada, muy Águila Calva, muy AK-47, todo esto... se pierde de este lado precisamente porque dejamos de ver estas cosas que sí nos preocupan a nosotros. Hay una escritora, la adoro con todo mi corazón, espero algún día conocerla, que es Mariana Enríquez. Híjole, tiene toda esta manera de narrar, de introducirnos a este terror latinoamericano, porque ya no solo es el espíritu, también es la pobreza, también es los cárteles, también es el crimen, y yo creo que eso es lo que dota de identidad a las leyendas que tenemos, porque precisamente la leyenda se puede trasladar a donde la necesitemos. O sea, lo decíamos ahorita de broma, pero no necesariamente lo tiene que ser. La Llorona se aparece por el río Santiago cuando sí era río. ¿Por qué no? Entonces, esa parte del terror latinoamericano nos vuelve más cercanos a él, nos vuelve más presenciales, y también influye mucho el tipo de raza que somos. Los mexicanos somos valientes, los mexicanos somos aventados, los mexicanos, justo platicaba en otro programa que decía, el mexicano celebra la muerte. O sea, tenemos el 2 de noviembre que celebramos el Día de los Muertos, que digo, oye, yo si fuera un extranjero, yo diría, qué celebración tan extraña, ¿por qué estamos celebrando a los muertos? Pero es algo que tenemos muy bonito y que no vemos extraño porque estamos aquí. Y es algo que nosotros entendemos como algo nuestro y como algo de nuestra cotidianidad. Ay, mi Coco tan linda. Recuerdo. Mencionas algo que sí se me hace como muy peculiar, ¿no? O sea, la literatura de Mariana Enríquez es como, todo el mundo la mete como al género del terror, de esto, del horror, pero curiosamente lo paranormal es como lo que menos te espanta en sus historias, ¿no? Sí, es una cosa como se siente como de, ay, mi gente latino, ¿no? De, no es todo Pedro Páramo. Qué miedo, Magdalena Fantasma. Y es lo menos que nos infecta en la novela. Como que esta nueva literatura de Mariana Enríquez es como una especie de realismo mágico, pero sin lo mágico, sino más bien como paranormal. Sí. Como de la versión oscura, desangelada, fría que esa magia se va desdibujando y solo va retratando una realidad. Ajá, no sé cómo la plasma, o sea, con una crueldad. O sea, no es cruel sus novelas, sino solo quiere hacerte sentir lo que sí es verdad. Lo que es vivir en Latinoamérica, ¿no? Se siente como, más bien como, creo que es como esta ansiedad, ¿no? Constante del peligro, ¿no? De algo malo te puede pasar. Por eso no acabamos nuestras historias. Tal vez por eso no acabamos. Nunca sabemos si vamos a regresar al día siguiente. Alto profundo. Alta literatura. Alta literatura, barras, licenciado. Ya me dio miedo. No sé, David, ¿tú qué opinarías, no? Justamente de cuál sería como el siguiente paso de lo mexicano, de contarnos nuestras historias, ¿no? ¿Hay algo que quisieras ver en pantalla?
hay algo que te está ahí como interesando y llamando la atención, como en el caso, ¿no? De, Mariana Enríquez, ¿no? Sí, claro. Es alguien que está como contando algo que se siente tan nosotros, ¿no? ¿Tú qué has encontrado, qué te ha emocionado últimamente? Creo que más o menos por la misma arista, el trabajo de Fernanda Melchor, en específico con Temporada de Huracanes, que es un librazo crudísimo que creo que hace muy bien esto de no te explica la leyenda, simplemente te va contando cómo las diferentes personas que la vieron de una forma distinta, que creo que es como esa manera de, aunque sí le da un final el hecho de que no hay como un mismo interlocutor y que estás en esa confusión de quién me contó la versión correcta, quién me contó la versión de la historia, mientras es un libro bien crudo, pero nunca se siente como sobreviolento, sobre mágico, simplemente es como de, así es vivir en México, mijo, ¿qué te digo? Yo odié ese libro. ¿No te gustó Temporada de Huracanes? Se me hace por una tragedia. Sí. Sí, me siento, quien no ha leído Temporada de Huracanes, todo parte de la leyenda de la bruja, ¿no? Que es encontrada muerta en un pueblito de Veracruz. Y entonces ahí había algo, ¿no? Como que decías, aquí viene como toda esta onda del misticismo, de qué es real, qué no es real, lo que ocurre como en las historias de Mariana Enríquez, ¿no? Que se empieza como ahí así a como plantearlo de grisecito de y si sí, y si sí, sé que esto no, lo que estoy leyendo no va por ahí, pero y si sí. Y Fernanda Melchor, que es como una de las grandes plumas mexicanas, al menos para mí sí fue como el de decidió decir que no a la magia, a la posibilidad, y entonces se vuelve una crónica de lo peor que un ser humano puede ser con otro ser humano. O sea, y un nivel de violencia así desgarrador, hay párrafos enteros dedicados a describir cómo se viola a alguien, cómo se abusa de alguien, y entonces llega un punto en donde yo ya no le encontraba como algo enriquecedor. Para mí solo era como otro capítulo donde una persona es horrible con otra persona. Bienvenido a México. Sí. Entonces nada, fue demasiado para mí. Fue demasiado. Oigan, a ver, y para ir encaminándonos a este cierre, para ti, ¿quién contó entonces las historias que consumimos? ¿Quién cuenta las historias que consumimos? Creo que todos, porque aunque se hace escucha, cuando se escucha, inevitablemente lo compartes, inevitablemente lo modificas, y parte de las leyendas es que nunca hay una versión oficial, que es como solo vive dentro de ti y algún momento lo vas a tener que externar, ¿no? Para decir, eso no me gustó, eso sí me gustó, eso me dio miedo, eso me intrigó, ¿no? Y entonces creo que es lo que mantiene vivo, ¿no? El diálogo, las historias, y cómo estas viven a través del diálogo. Todos somos todos. Excelente, Carlos. Tú que estás, es tu culpa también. Carlitos, excelente. Oscar. Yo también voy como en esa línea. Algo que hacemos todos los días, ¿no? Siempre estamos chismeando. Siempre hay un chisme de algo. Pues alguien hizo algo te pasó a ti, te enteraste de que pasó algo, y siempre estamos tratándonos de entender nuestra vida a partir de los sucesos. Si uno se quiere quejar del trabajo, no dice que odia el trabajo, sino odio algo que pasó con alguien. Si alguien se emociona porque fue un concierto, no te cuenta la banda en sí, ¿no? O qué fue lo que escuchó, si no hice esto, pasó esto, me desmayé, me apachurraron, me robaron el celular. Siempre nos estamos contando historias. Claro que hay de calidades a calidades, hay de historias a historias, pero ninguna es menos para volver a decirnos quiénes somos. Carnalito, de este lado, ¿tú qué opinas? Creo que voy con la misma idea, como de que es esa necesidad de explicar la realidad. Pero creo que también parte mucho como esta necesidad que tenemos como seres humanos de dejar registro. O sea, como de que cada diferencia en una historia que contamos, a pesar de que nos hubieran contado, le da como ese cachito muy nuestro. Y creo que qué forma más bonita de decir, yo estuve aquí, que alguien cuente la misma historia que tú le contaste y vaya mutando. Claro, maravilloso. Star Wars. Igual y te conté mal la 3. Para nosotros, de este lado, también es importante saber qué opinan todos ustedes. Por favor, escríbanos por ahí los que nos están viendo en YouTube, en redes sociales. Búscanos y díganos ustedes qué opinaron, quién inventó las historias que consumimos. Este crossover está terminando, desafortunadamente. Les agradecemos mucho el habernos escuchado, el habernos tenido en su
casa, en sus coches, nos van escuchando por ahí en el radio. De este lado tuvimos al crew de Sin Editar, Carlitos, Oscar, todos estaban aquí. Y David. Y la fila que sí le gusta temporada de... No, es que, no, o sea, sí me acordaba de su nombre, pero ¿cómo no le va a gustar esa película? O sea, estamos de acuerdo, ¿verdad? Y de este lado, Ángel Molina, Ángel White, de Entre Ecos y Sombras. Sigo siendo una leyenda, pero próximamente ya escucharán el programa y nos podrán encontrar por ahí en las mismas plataformas. Nos despedimos, muchísimas gracias por habernos escuchado. Habitamos el mundo. Llegan los crossovers de aniversario. Las y los conductores de nuestra programación Se mezclan Se encuentran y transforman sus perspectivas para explorar el mundo desde otros lentes. Solo la noche se puede vivir. Puede ser restringido social. Son seres sociales. sigue nuestra programación especial de aniversario y descubre ¿Qué sucede cuando las fronteras entre programas desaparecen? Y las conversaciones cobran nuevas formas. Crossovers de aniversario. Formas de habitar el mundo.